Jorge, muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por meter las patas en el barro, como decimos acá, por obvias razones de Es marca del programa. ¿Cómo estás? es una expresión que estoy escuchando muchísimo últimamente, porque vos tenés meter las patas en el barro, pero a su vez, aquí me preguntan todo, ¿por qué si después de haber sido canciller te vas a meter en el barro de la política? Por eso esta palabra del barro, y da la casualidad que en este fin de semana hemos hecho campaña con una lluvia tan infernal que hemos andado todo el tiempo en el barro. Así que la palabra barro la tengo muy O sea presente. que hubo barro, Uh-huh. barro metafórico, barro literal y todos los tipos de barros. Y barro Y real ya que que te fue... has, Decime. el barro de veras, ¿Sí? ya que te hacen la pregunta, empecemos por ahí. ¿Por qué, después de haber sido canciller, ahora te metes en el barro de la política para ser diputado? Mira, Eddie, la verdad que yo tuve suerte de ingresar a la carrera diplomática muy joven. Ingresé ni bien recibido de abogado, y yo no preguntaría mucho por mi pedigrí de abogado, porque lo hice para entrar al servicio exterior. Así que hice una carrera muy, muy rápida, quizás sin toda la reflexión y ponderación que merece cuando uno estudia a fondo una carrera, e ingresé al servicio exterior, que era lo que me interesaba, a los 2 años de curso que dicta el Instituto del Servicio Exterior. Y habiendo hecho eso tan joven, bueno, de algún modo termino mi carrera después de N cantidad de destinos, tanto en el exterior como dentro de la Cancillería, y habiendo llegado a ministro me pareció que era el momento de dejar que otros siguieran para adelante. Pero de todos modos me siento una persona vital, con ganas, y la verdad que yo le debo mucho a Santa Fe. Yo crecí en una sociedad muy igualitaria, santafesina, de los años 50, 60, el principio de los 70, hice mis estudios en un colegio público, luego en un colegio secundario privado, que es el Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas, que algunos conocen porque está asociado a la figura de Bergoglio, que era maestrillo en aquella época en el colegio, era nuestro profesor de religión y prefecto de disciplina. Después tuve la suerte de una universidad, la Universidad Nacional del Litoral, todavía muy prestigiosa, porque tenía profesores que habían llegado a Santa Fe después de las revoluciones de la Guerra Civil Española. Y entonces, tuve la suerte de tener una infancia, una juventud y una primera etapa de hombre joven en una Santa Fe que estaba bien. Entonces me parece que ahora que estoy liberado de lo que fue mi etapa de Cancillería, hay algo que le puedo devolver a Santa Fe, tengo tiempo, me jubilé, y entonces me parece que es bueno un aporte y una reflexión, sobre todo porque a Argentina le está faltando vincularse o pertenecer bien al mundo. En este momento no podemos estar de otra manera sino en el mundo, y desde esta representación de Santa Fe, que es una provincia que tiene mucho para ganar con el mundo, creo que en la Cámara de Diputados, junto con los otros compañeros de lista, porque conmigo están Federico Angelini, que es el vicepresidente del PRO, Amalia Granata, que es una mujer que tiene muchas convicciones, que tiene ideas bien, bien definidas, Luciano Laspina, que va primer candidato a diputado, y es un hombre realmente que se juega y que tiene sobre todo una formación muy grande económica, es una figura que quizás debiera haberse capitalizado más durante el periodo de Macri en la presidencia, y hay otros conjuntos de gente como Gisela Scaglia, Gisela Reynoso, o sea, somos un grupo identitario vinculado al PRO, apoyado por Mauricio Macri, por Horacio Rodríguez Larreta, por Patricia Bullrich, y ahí, bueno, ahí están nuestras ideas, que estamos trabajando. Ujú. Jorge, contame brevemente tu origen, tu lugar de nacimiento, tu barrio, que ya que Yo soy empezaste por ahí, santafesino. y no es muy conocido porque, bueno, como canciller no hablamos mucho de tu No, barrio, hablamos de eso. los barrios de otros. No, la verdad que yo soy santafesino, mis padres son de origen entrerriano, o sea, tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre tenemos más que nada una ascendencia vinculada a la inmigración francesa, que llegó vía el Uruguay, qué sé yo, y que se radicaron en las costas en Concordia, en Entre Ríos. Y cuando papá y mamá se casaron, por razones creo que laborales, más que nada, mi padre era funcionario en el Banco de Londres, mi madre era nutricionista, vinieron a vivir aquí en Santa Fe, porque creo que mi papá lo trasladan de donde él estaba en aquel momento del banco, y termina aquí en Santa Fe, y, o sea que yo llevo adelante toda mi vida inicial en Santa Fe, y crecí
con la vida fácil que había en aquel momento. Vos jugabas en la calle, nosotros teníamos muy cerca de donde esa primera casa el Parque Garay, Parque Juan de Garay, que era un lugar tranquilo, donde vos te podías ir con la bicicleta, que estaba a 3 cuadras, nos íbamos todos en bicicleta y no había problema, o sea, no había inseguridad, vivir en la calle todo el día era una cosa normal, solamente te aparecías por casa porque ibas a tomar la leche o cosas así, o estabas en la escuela. O sea, esa vida igualitaria que tuvo la sociedad argentina y que después de algún modo fuimos perdiendo porque el deterioro económico fue muy importante, la inseguridad se hizo muy fuerte. Entonces, hoy el mundo y los chicos, aparte, obviamente en nuestra época no había todas estas virtualidades que usamos hoy, y al no tener esas virtualidades, los juegos eran al aire libre entre nosotros, no sé, juegos de espadachines, correrte con la bicicleta, jugar a las escondidas, ir al fútbol, ese tipo de cosas normales, quizás de una generación y de unas ciudades más contenedoras que lo que probablemente pueden serlo hoy. Ujú. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la rosca internacional de la rosca nacional? Ahora que te metes en la política. O sea, la diplomacia, hablando mal y pronto, tiene su rosca, su manera, Sí, ¿no? sí, Su decididamente. manera de conversar. Vos fuiste incluso canciller en el momento del armado de un G20 en el país, Sí. y eso llevó incluso reuniones por fuera de lo que se estaba viendo hasta cualquier hora y tratar de sacar documentos, etcétera. Y después ahora la política doméstica y provinciana, donde hay que cerrar la lista, quién va primero, quién va segundo, a dónde vamos a parar, el oficialismo y la oposición, pelearse, meterse más en la rencilla cotidiana. ¿Qué similitudes, qué diferencias y cómo estás preparado para esta pelea? A ver, primero que nada, Eddie, estoy empezando mis armas en esta nueva tarea. Tampoco voy a decir que la sé toda y que la tengo tan clara. Estoy aprendiendo. La política, en general, en el mundo tiene rasgos comunes, sobre todo los protagonismos que tienen algunas de las figuras que están en la política, las preeminencias que da tal o cual rol dentro del escenario político, y eso me parece que vale en cualquier sociedad que estemos hablando. La Argentina tiene una cosa así muy pasional o apasionada, que se aplica a todo, porque los extranjeros, cuando vienen a Argentina, lo que les llama la atención es el apasionamiento de los argentinos para todo. Los otros días había un artículo de prensa donde este actor conocido de los Estados Unidos, Matt Damon, que está casado con una tucumana, vino a la Argentina y fue a un partido de Boca, y lo que le sorprendía era el apasionamiento de la tribuna. O sea, en los Estados Unidos hay béisbol, hay fútbol americano, hay tribunas, hay gente, pero no en ese nivel de apasionamiento que le llama la atención que terminado el partido, como ellos estaban en la cancha de otro equipo, Racing en ese caso, tenían que quedarse 45 minutos para asegurar que podían salir cuidados. Bueno, ese apasionamiento que caracteriza a los argentinos está en todas nuestras manifestaciones, y eso es parte de nuestra atractividad como sociedad, pero al mismo tiempo también es causa de muchos de los dramas que tenemos, porque en la política nos cuesta llegar a los consensos o nos cuesta llegar a los acuerdos que tienen que ser imprescindibles para una cantidad de temas para poder llevar adelante un conjunto social como es el pueblo argentino. Y hoy lo vivimos claramente. La dirigencia tiene dificultad para decir, bueno, esto no lo podemos discutir. A ver, se hizo en China, se hizo en Uruguay, se hizo en Eslovenia y en París. Muchachos, vamos a caminar por acá. Pongámonos todos de acuerdo que tenemos que caminar todos para allá, porque esto ya está aprobado. Y esto nos cuesta a los argentinos. Entonces esto genera las resillas, las disputas. No, vos no podés ser el candidato, tiene que ser Tito. Y si Tito está, ¿por qué Tito está arriba y por qué yo estoy abajo? Bueno, tenemos que tener una mirada un poquito de más larga. Nos cuesta coincidir en un tipo de país que algunos llaman un modelo de país que todos querramos compartir. Al no poder coincidir en eso, esta rencilla que llevan más de, no sé, largos años de la historia argentina y que han tenido manifestaciones a lo largo del pasado también, nos están impidiendo crecer. Y eso nos lleva a pagar un precio muy alto, porque estamos perdiendo no solo oportunidades de desarrollo, sino que en esta discusión lo que discutimos
cada vez es más chico. Yo uso ahora estos días la idea que el país es como una torta y la riqueza que genera el país es esta torta que cada vez que discutimos está cada vez más chica. Entonces, hemos enfrentado en los últimos 30, 40 años varias crisis de gran magnitud. Ahora estamos en una situación hoy extremadamente difícil, pero a diferencia de la crisis del 2001-2002 o de la que hubo en el 89-90 y otras que podamos ir para atrás, cada vez que se pasó por alguna, la torta se achicaba. Y hoy, la que enfrenta la crisis que vivimos hoy, ya no es una torta, es una tortita negra. Entonces, la discusión por el pedacito de torta es dramática. Y al mismo tiempo, esa Ya que sos tortita... santafesino, ya que Sí, sos santafesino, es una colación. bueno, acá no usamos la palabra colación, ¿eh? Esto es más cuando empezás a andar por Santiago del Estero, Córdoba, para arriba, no. Acá la tortita es la tortita negra, no hay vuelta de hoja. Pero lo que te quiero decir, Ya, hemos ya. excluido, perdón, estás hablando, discúlpame, te interrumpí. Hemos excluido a No, mucha no, no, gente, no, no, te estoy escuchando atentamente. hemos excluido a mucha gente y la discusión es por algo muy chico y por lo tanto la porción que le puede tocar a cada uno según la habilidad de esa discusión es también cada vez más chica y no sirve para resolver los problemas. Por lo cual tenemos que ponernos de acuerdo que hay que recrear o hacer el esfuerzo para hacer volver a crecer la torta y que lo que estemos discutiendo sea algo mayor y más próspero para todos los argentinos. Ujú. Ahora, parece abrirse un consenso, porque la mayoría de los discursos de los dirigentes políticos dicen esto que vos decís ya a esta altura del partido, que es la grieta nos embrutece y nos empobrece y tenemos que salir de esto porque si no, no tenemos solución. Pero las campañas electorales no parecen ser el ámbito más adecuado para salir, porque uno tiene que diferenciarse, pelea y lo que pesa es la rencilla y es la diferencia, y es marcar la diferencia. ¿Cómo te imaginás vos esa salida de la lógica de la confrontación para pensar un país? Porque creo que todos vamos coincidiendo en que esa es la urgencia. No importa quién gana y quién pierda una banca, importa eh, ponerse de acuerdo. A veces parece que lo que se estuviera buscando es imponerse sobre el otro para que el acuerdo sea la victoria rotunda. ¿Cómo ves vos eso? Mira, En yo la creo que práctica. en la práctica, en este momento, por ejemplo, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, aquí en Provincia de Santa Fe, somos 4 listas. 3 que tienen un cuño, llamarlo así, más radical, aunque hay algunas figuras que provienen de los medios de comunicación y demás, y una que es más del PRO. La regla que nos hemos puesto, los que estamos en la lista esta que encabeza Federica Angelini y Amalia Granata, es, muchachos, presentemos qué es lo que podemos llegar a hacer, pero sobre todo mostrando qué es lo que cada uno hizo. Decir, bueno, yo defendí estos valores, los quiero seguir defendiendo, pero no pasa por decir, la otra lista es mala por H o aquella otra es por B. No nos va a sumar nada. Y la gente no tiene paciencia para escuchar a alguien que le viene a hablar de tal o de cual otro. No le sirve. Pero dice, muchachos, díganme, yo estoy preocupado por mi economía porque ando re mal económicamente, no me alcanza el sueldo, no me alcanza lo que tengo, estoy hiper preocupado por mi salud, porque el sistema de salud no está como debiera estar y además porque estoy súper amenazado por una cosita que se llama coronavirus. Estamos preocupados por la seguridad. Entonces, díganme, ustedes, a cada uno de nosotros que estamos planteados en una lista, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y ahí vos podés prometer el cielo, el oro y el moro. Pero después te dice, bueno, ustedes pues no lo cumplen, porque ya han pasado cuántos que no cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer, o que ni bien llegaron y hicieron una cosa opuesta. Entonces, hay que decirle, mira, entiendo primero tu desencanto, tu angustia, pero al mismo tiempo decirle, mira, la única forma que tengo de decirte quién soy es por lo que hice. Cada uno de nosotros plantea qué es lo que hizo y por qué siente que puede seguir haciendo o aplicando lo que sabe a lo que viene. Y ahí estamos en este momento. Pero nosotros entendemos que los argentinos están hartos de que la política o los que están en la política se peleen. Pero no es solamente la política, porque también agarrás las entidades empresariales y también tienen ideas de peleas y las conducciones sindicales lo mismo. Entonces, la gente dice, muchachos, piensen en mí, que soy el que les tiene que dar el voto, y a ver cómo me van a resolver mi problema. Ahí estamos.
¿Cuánto va a pesar y cuánto pesa en la campaña electoral y hacia futuro el tema internacional? Hoy veía que se dio un contrapunto, dos ex cancilleres, como vos y como Tayana, que ahora asumió como ministro de Defensa, Ujú. sobre el tema de la OEA, el papel de Luis Almagro, etcétera, etcétera. ¿Cuánto influye en nuestra vida real y cuántas cosas nos resuelve un organismo como la OEA? ¿Para qué me sirve la OEA Mira, a mí? eh, hay un elemento fundamental a tener en cuenta, que es que el mundo es claramente un mundo global. Esto parece una frase hecha o construida, pero vos, como yo, hemos estudiado la aldea global de McLuhan y todo aquello que no era como una cosa más teórica, pero hoy la verdad, la gente, sobre todo los que son millennials, pero sobre todo los centennials, ellos viven en el mundo. Les interesa y saben, no sé, de lo que pasó en China o de lo que pasó en Nueva Zelanda y lo tienen todo como una opción posible. Y todo lo que usan, los elementos tecnológicos que conviven, porque no viven sino a través de un aparato o una tecnología, los vincula permanentemente, no solo entre los que están en Argentina, sino los que están en todas partes del mundo. Y o sea, el mundo es lo posible. No estar atentos a lo que pasa en el mundo es un error terrible de este tiempo de la humanidad. Hoy vos no podés prosperar, vivir, crecer, conocer, todo lo que pueda ser de positivo si no tenés en cuenta producir, si no tenés en cuenta lo que está haciendo el mundo. Por eso es extremadamente importante prestarle atención al estado del mundo. Argentina, por su ubicación geográfica, ha estado medio como exenta o mirando. Hemos sentido siempre que nosotros acá teníamos recursos, comida, el espacio geográfico era grande, la diversidad geográfica era extraordinaria. Entonces, acá estamos nosotros y acá vivimos nosotros, pero eso ya no sirve. Y yo necesito estar en concierto o en consulta o en coordinación o conociendo lo que hacen los otros. Y la OEA es un mecanismo. La OEA ha cometido errores, pero la OEA no es Almagro. Almagro es el secretario general elegido por este mandato. Han pasado N cantidad de secretarios generales. Lo hemos tenido a nuestro propio Orfila, a un brasileño como Vainas. O sea, anda por quien quieras de la región, de nuestra región, que han tenido un secretario. Ellos no son la OEA. La OEA son los países que la integran y que votan y que están reunidos en Washington. También el hecho para muchos, si ya está en Washington, es Washington que la controla. Si la controlara, le hubiera ido mucho mejor a Washington en América, porque realmente siempre tiene respuestas dispares de los países de la región. Entonces, tener el mecanismo de consulta que significa la OEA es importantísimo. Han surgido otros, digamos, el Mercosur era una respuesta de algún tipo de coordinación de un subgrupo. El Pacto Andino es otra respuesta de coordinación y surgen cada tanto nuevos mecanismos, nuevos foros, pero es importante que exista el diálogo entre las naciones de América, porque vamos de México para abajo con observadores de Estados Unidos y del Canadá. Esto es extraordinariamente importante. Entonces, no podemos estar diciendo cada vez que nos levantamos la mañana, porque el señor que está en la Secretaría General no piensa igual que yo, cámbienlo. No es así. Aparte de esto, vuelvo a decirte, es un cuerpo donde los países son los que votan y son los que deciden. El propio Tayana, hoy ministro de Defensa, fue secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. O sea, hay entidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Justicia, son todos herramientas que tenemos para promover o defender lo que son nuestros intereses, lo que a cada país le preocupa, llevarlo adelante, una mayor concertación, un mayor diálogo. Que hay una influencia, que haya habido una influencia, bueno, pero hagamos lo que nosotros queremos hacer. No sé si respondí a lo que vos me preguntaste. La política internacional, no, sí, tu visión está muy clara.
la política internacional suele meterse con fuerza en la política doméstica, incluso a veces hay discusiones que por ahí no tienen otro sentido que dividir aguas en la política doméstica, por lo menos esa es mi posición. Vos fíjate que salimos de Cristina con la causa del memorándum con Ujú. Irán, y que eso te llevaba a Venezuela y eso te llevaba a otras cosas, y también a un cambio de política exterior de los Estados Unidos en su momento con respecto a Irán. Y salimos del gobierno de Macri y tenemos ahora el tema de las armas policiales y de combate represivo por el tema Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia. O sea, cómo se nos mete la política internacional y la relación con los otros en la política interna. Hay quienes dicen que la OEA es un lugar de ordenamiento de las políticas, de políticas regionales en un sentido, pero salimos siempre con un escándalo internacional, salimos de todos los gobiernos con un escándalo internacional. Con Menem tuvimos las armas a Ecuador y Croacia, o sea, tenemos una relación con el mundo que es bastante chota, por hablar mal y pronto. No, mira, creo que hay que diferenciar lo que son realmente hechos de la política internacional de los hechos que usamos, temas vinculados a lo internacional o al mundo para la política interna. Vos mencionaste tres hechos completamente vinculados al mundo o a lo internacional, pero que son todos ellos muy vinculados a nuestra situación interna. En el caso del memorándum de entendimiento es la cuenta pendiente que todavía tiene la historia argentina de saber qué pasó con el atentado a la AMIA y también el de la Embajada de Israel. Pero hoy, como lo has visto, está esta discusión de que el general que nosotros tenemos en la causa del memorándum, de la causa, lo que se llama la causa AMIA, no del memorándum, la causa AMIA, indiciado como uno de los autores, lo acaban de nombrar ministro de Interior, todavía pendiente de la aprobación del Parlamento Islámico iraní, pero está, y esto para nosotros es un hombre que lo tenemos con una alerta roja en el sistema de Interpol, que por esa razón no puede salir de Irán, porque algún país lo podría llegar a detener en función de la aplicación de la coordinación policial. Y eso está hoy todavía pendiente en nuestra, pero tiene que ver esencialmente con el hecho de cómo hemos seguido e investigado el esclarecimiento de la AMIA, del atentado contra la AMIA. Por eso, el mundo hoy tiene preocupaciones relevantes que tienen que ver en el plano económico comercial con la pugna entre dos potencias como Estados Unidos, que ha imperado en todos los planos, incluido el económico comercial, por varias décadas. China como un emergente grande, ya casi consolidado y que aspira a una primacía porque los chinos se fijan plazos en 30 años. Y esto es un dato de la realidad para todos los países. Para nosotros que estamos alejados geográficamente de los dos, pero lo es para la Unión Europea, lo es para gran cantidad de otros actores económicos en el mundo, para Rusia, bueno, para los países de la región, nuestro, Brasil, Chile, todos tenemos el impacto de esta disputa económica y comercial. Hay una disputa geopolítica, pero todavía lamentablemente sigue siendo este-oeste. Cuando digo lamentablemente, porque muchas veces nosotros entendemos que podemos llegar a tener una centralidad que no tenemos, porque las discusiones que tiene el mundo no tienen nada que ver con la problemática, sobre todo de América del Sur, y el mundo sigue cuestiones estratégicas que tienen que ver realmente con la pugna de grandes actores como China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia. Bueno, ahí habrá algunos otros que se plantean como emergentes, pero estos son los temas. El mundo tiene una gran preocupación con los temas del cambio climático, del impacto del clima en la vida, en la economía. Nosotros tenemos una temática mucho más acotada todavía porque todavía venimos como en una parte de atrás donde no hemos alcanzado los niveles de desarrollo que querríamos para nuestras sociedades, o donde se alcanza el desarrollo, no está distribuido con un cierto criterio de equidad. Estos son los temas del mundo. Y Argentina tiene que estar atento, porque tiene
temas de su propio desarrollo, de su inclusión en las corrientes de comercio, o cuestiones políticas, como puede llegar a ser el tema de Malvinas, que necesitan de mirar dónde está parado en el concierto internacional. Y muchas veces, en el pasado no tan lejano, hemos cometido errores por leer mal la situación internacional. En la guerra de Malvinas, lamentablemente, creímos que no iba a haber una reacción de los Estados Unidos. Aquel gobierno que estaba en aquel momento dijo, no, ellos van a solidarizarse con Argentina. No fue así, se solidarizaron con su aliado histórico. Cuando fue la crisis del 2001-2002, hubo una expectativa de que así como había habido un paquete financiero para México, para Japón, para Rusia, no lo hubo para Argentina. Entonces, hay que mirar bien los datos de la realidad de por dónde anda el mundo y cuáles son los datos de nuestra propia realidad. Ahora, yendo un pasito para atrás a la pregunta anterior, vos no estabas en la Cancillería en el tema del memorándum de entendimiento con Irán, obviamente, mucho menos estabas en la Cancillería cuando fue el tema de la venta de armas a Ecuador y Croacia, que Carlos Menem falleció con esa causa sin terminarse de resolver. Sí, sí. Pero sí estabas en la Cancillería en el tema Bolivia. Últimamente las autoridades bolivianas vienen mostrando las imágenes de estos productos de estos productos represivos, digamos, porque esto no es armamento, pero aunque sí es armamento, de fabricación argentina utilizada en el movimiento para que se fuera Evo Morales. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Pasó? ¿Pudo haber pasado? ¿No pasó? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que vos sabés? Porque habrás hablado con Patricia Bullrich, habrás hablado con el exministro Aguada, habrás hablado con quien era el embajador en Bolivia en aquel momento y tendrán una visión de qué es lo que pasó y por qué terminaron esos productos argentinos en manos de las Fuerzas Armadas y policiales de Bolivia. Mira, yo te puedo decir lo que la Cancillería hizo y la intervención que me cupo a mí como ministro de Relaciones Exteriores. Los 2 meses previos al llamarlo 11-12 de noviembre, que es la fecha que se marca como la de la salida de Evo Morales del poder, eran de una gran inquietud social, política y de confrontaciones dentro de Bolivia, tanto en La Paz y sobre todo, un poco antes, me refiero cuando estaba el plebiscito que había convocado, después el plebiscito que es cambiado en el resultado, después que se cambian algunos de los miembros de la Corte Suprema boliviana para volver a habilitarle a pesar del plebiscito que le habían dicho que no había nueva reelección de Evo Morales. La gente de Santa Cruz estaba muy, no sé cómo decirlo, agitada, había muchas manifestaciones y el embajador en aquel momento, Normando Álvarez García, que es un hombre jujeño, él decía, señores, acá la seguridad nuestra está media comprometida porque acá tenemos marchas contra marchas, algo que, bueno, que para un argentino no es completamente desconocido. Vean a ver cómo podemos asegurar la protección, no solo de los bienes físicos, los edificios, lo que fuera, sino también del personal que está en la embajada, en el consulado en Santa Cruz de la Sierra y en algunas otras sedes consulares que tenemos en Bolivia. En las embajadas en el exterior, en Latinoamérica, prácticamente todas tienen un destacamento de gendarmería que asegura la protección de esas instalaciones diplomáticas. Y el embajador decía, mire, me parece que como están las cosas, y sobre todo en los días de noviembre, esto está difícil, necesitamos refuerzo. Y esto es lo que se conoce y se comparte, porque los agregados de defensa informan al Ministerio de Defensa, el agregado de Gendarmería informa al Ministerio de Seguridad de que dependen, y así surge la idea de reforzar el personal, que tiene una dotación de 7, 8 personas, y va a una nueva comisión que tendría 12, 13 personas. Y esas personas, cuando salen, sin que nosotros digamos tienen que llevar A, B, C o D, llevan los pertrechos que entienden que son necesarios para asegurar la protección de las embajadas. Y esto es lo que, hasta donde
sabemos todos nosotros se dispone el envío de un refuerzo, una comisión, un grupo táctico que le definen ellos, esas cosas que conocen más bien la gente que se dedica a los temas militares y de seguridad, que parte hacia Bolivia en un avión, o sea, una dotación que pertenece a Gendarmería, que depende de seguridad, que es transportada en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que depende, a su vez, del Ministerio de Defensa. Esa comisión partió con los pertrechos que llevaron el 11-12 de noviembre, y el gobierno de Macri terminó el 9 de diciembre, o sea que alrededor de 22 días después ya no éramos gobierno. Esa comisión se quedó hasta julio del año 2020, no se sabe haciendo qué. Bueno, yo creo que los elementos que llevaron los tienen que evaluar, no sé, se pidieron las autorizaciones respectivas para sacar esos bienes, entrarlos del lado de Bolivia y demás. Alguien tiene que hacer una evaluación de si lo que llevaron era lo que tenían que llevar o se llevó lo que no se debía llevar. Eso que muestra algunas cámaras de televisión en Bolivia tiene también un contenido bastante político. Uno no sabe si no sé, ese tubito que es antigas o lo otro, son argentinos, no son argentinos. Digamos, crearon hecho porque hay un grupo de gente que dice, no, Morales fue echado. Bueno, es una discusión política de los bolivianos que los bolivianos tendrán que resolver. Y esta extensión a vincularlo a que fulano, tal, dentro de Argentina, querían esto, querían aquello. No, la verdad que nosotros no queríamos nada, estábamos en la etapa final del gobierno, miramos la situación de Bolivia tratando de que esto fuera una situación que pudiera estabilizarse de la mejor forma posible. Nosotros no elegimos a Añez como la presidenta de Bolivia, se fue el presidente, se fue el vicepresidente, se fue la presidenta provisional del Senado, uno se refugió en México, otro se refugió en la Embajada de México, la Embajada en La Paz con Normando recibió a los hijos de Evo Morales, recibió al ministro de Interior de Evo Morales, a la ministra de Comercio, a la secretaria de Agricultura, a una cantidad de legisladores. O sea, no había una predisposición, no, nosotros somos solo a favor de no sé quién, del Añez. No. Nosotros hicimos la de los argentinos, que corresponde, que recibimos, a todos aquellos que decían, miren, mi seguridad está muy mal, esto está muy complicado. Inclusive varios periodistas argentinos que han venido a hacer cobertura de noticias quedaron cascoteados en el medio, se refugiaron en un hotel, la gente de Gendarmería fue, los buscó. Sí, se los trajo vía embajada. Ahora, es posible, porque acá, vos lo que estás contando, para el que no entiende la película, digamos, o el dispositivo, el que no entiende quiénes son los actores. Vos como canciller te enterás del llamado del embajador allá, el embajador reporta a vos. El Ministerio de Seguridad se entera de que se necesitan estos refuerzos y empieza a disponer, y el Ministerio de Defensa dispone de un avión para que todo eso se pueda cumplimentar. O sea, esa es la participación de los funcionarios argentinos por arriba del gabinete de Macri. Ahora bien, ¿es posible que esos pertrechos, que es la palabra correcta que vos usaste, hayan llegado a las fuerzas de seguridad o armadas de Bolivia sin que ningún funcionario político argentino lo supiera en ese momento? A ver, entiendo que de alguna forma tiene que haber ocurrido alguna cosa de esa, si es que llegó material que no debiera haber ido a Bolivia, pero no lo dispuso ni la Cancillería, o yo en la Cancillería, ni Patricia Bullrich en particular, ni Aguat en particular, diciendo llévense además bajo cuerda tanta cantidad de no sé qué cosa, de balines o postas de goma. Eso no es la decisión pero que toma. puede haber ocurrido que, habiendo sido A así ver, las en la vida, cosas, haya pasado de todos modos. no tengo idea si realmente pasó, Eddie. Sinceramente, sería como decir, al darlo ya como una posibilidad, dice, ahí hubo esa posibilidad. No lo sé qué lo que hicieron. Lo que llevaron, y para ver, además, ¿para qué lo usaron? Esto es lo más importante. Porque lo que fuera que fue, si fue 10 cartuchos de goma o 1000 cartuchos de goma, a ver, ¿en qué usaron los 10 o los 1000? Y esto es lo que tiene que informar en la comisión que fue, llegó y qué hizo con esos elementos. Si los usó bien, si los usó mal. Es algo de la profesión de quien presta ese tipo de servicio de seguridad.
te cambio el tema, pero no tanto. A ver. También se pidieron refuerzos desde una embajada durante las puebladas de Chile. Bueno, todo ese proceso terminó ahora con el plebiscito y toda la cuestión, pero en aquel momento estaba muy movidita la situación en Chile y hubo algunas agresiones o atisbos de agresiones a la embajada argentina en Santiago. Una de las cosas que se plantea o que se dice es que no hubo proporción entre la manera en que se asistió a la embajada boliviana con lo que se había asistido en Bolivia, con lo que se había asistido a la embajada en Chile. ¿Esto fue así? ¿No fue así? ¿Hubo A ver. una doble vara para medir No, 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 la no, no. necesidad de uno y de otro? A ver, Eddie, hagamos una clara distinción entre el orden y la forma en que funciona el Estado chileno a la situación que tiene el Estado boliviano. Completamente diferente. Primero que nada, en el periodo de la gran inestabilidad que vivió Chile por el reclamo de la sociedad de todo tipo, que terminó después en la convocatoria a un proceso constituyente, el Estado chileno nunca renunció como tal, sin división, a el control de la seguridad y de la sociedad, y había momentos de enfrentamiento entre autoridades de carabineros de Chile, e inclusive en algún momento intervinieron sectores de las Fuerzas Armadas chilenas, con las manifestaciones de la población que reclamaba por salarios, por seguridad, por los costos universitarios, por una miríada de problemas que la sociedad chilena entendía que la dirigencia política no había resolvido desde Pinochet para acá. Pero el Estado estaba constituido y había exceso. Lamentablemente, muchas de estas manifestaciones tenían lugar en un espacio geográfico de la capital chilena que es prácticamente contiguo a la embajada argentina. Y por esa razón, la embajada argentina estaba medio como en el punto neurálgico de donde pasaban todos los enfrentamientos entre la sociedad chilena y las autoridades que querían establecer o restablecer un orden dentro de la ciudad. Muchas de esas manifestaciones terminaron apedreando, golpeando la embajada, porque en Chile lo argentino siempre tiene una connotación a veces un poquito negativa, y entonces por eso, ya que estamos, le pegamos un piedrazo a la embajada argentina. Pero Claro. nunca, siempre la policía respondió, trató, a veces estaban completamente desbordados, y el embajador Bordón, que era quien estaba allí, estaba sumamente preocupado por la situación de los bienes y de los argentinos que pudieran estar afectados, no solo del personal diplomático, pero él entendía que a pesar de lo difícil que era, porque le entraron inclusive hasta la residencia, él evaluaba que, bueno, podíamos pilotearla, y el refuerzo que tuvo fue puntual, pero era a partir de una evaluación de que vamos a seguir tratando de que la policía chilena o los organismos de seguridad chilenos garanticen nuestra seguridad. En el caso de Bolivia, el embajador, frente a un Estado que está estructurado de una manera completamente diferente que el chileno, que tiene donde las fuerzas de seguridad tienen un papel enormemente protagónico, en Bolivia hay muchos actores que generan confrontaciones y la policía no tiene las condiciones de controlar. Entonces, de ahí que el embajador dijera, che, refuercen con los nuestros para ver cómo salimos adelante. Esa es la diferencia entre uno y otro. Son dos países y dos realidades completamente diferentes. Ya que estamos en Chile, ¿existe la posibilidad de que haya un conflicto diplomático o que crezca la tensión por este intercambio de cartas que hubo sobre el tema del Estrecho de Magallanes y de los pasos y los puntos y el control de esos pasos en manos de quién está? La verdad que yo confío en la madurez de toda la dirigencia de los dos países, y hemos pasado por una cantidad de hechos que nos pusieron a puertas de un conflicto allá por el 78, que hasta mereció que un papa se viniera a tratar de pacificarnos. Es innecesario
la confrontación que mantenemos permanentemente con Chile por diferentes temas. No necesitamos pelearnos por el gas, al contrario, tendríamos que estar felices de poder proveerle gas a Chile, porque lo vendemos a Chile a un precio razonable. Y si se necesita más gas para que no le falte gas a la red argentina, trabajemos más en la explotación de gas, que es una de las fuentes de riqueza de Argentina. Ya le cortamos el gas en el 2005, volvió el gas en el periodo Macri, ahora otra vez estamos problemas con el gas. ¿Qué necesidad tenemos de darle clase a Piñera o a cualquier dirigente chileno sobre si el hospital es H, B, si trajo la vacuna que le corresponde, no trajo, si vacuna rápido, vacuna lento? Eso de andar con el banquito para pararse con el dedito, decir este sí, este no, nos ha salido pésimo, porque le hemos dado lecciones a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Dinamarca, Suecia, Colombia. Y tú dices, macho, ocúpense de vacunarse ustedes, resuelvan sus problemas ustedes y dejen de andar con el banquito diciendo quién está bien, quién está mal. Este episodio, ahora, de volver a meter una cuestión que en el Tratado de Paz y Amistad del 84, que fue todo el proceso negociador del esfuerzo del Papa Juan Pablo II y de los equipos de pacificación y diplomáticos, ¿para qué metemos de vuelta algo que está escrito en el tratado que firmamos? Y es para que, para joder un poquitito de vuelta. Entonces, por favor, seamos serios. Acordémonos de lo que firmamos, de lo que respetamos, y no debiéramos meternos en cambiar la historia. A ver, déjame, sí. Déjame que te lo pregunte más directamente. ¿Vos Sí. lo que estás planteando es que el gobierno argentino está generando un conflicto con Chile? A ver, tenemos un estilo de comunicación y de gestión que irrita o complica en temas con vecinos que no debieran ser causa de problemas. Si yo tengo alguna inquietud con una persona que es mi amistad, aunque no me guste, hoy lo planteo bien, pero no salgo a hacer una declaración o escribo un documento. El documento que se escribió, la Directiva de Defensa, es un documento importante de cualquier país y obviamente los vecinos que tienen sus propias directivas de defensa o sus visiones de cómo defenderse, quieren conocer el documento en el cual el Ministerio de Defensa le da instrucciones a sus Fuerzas Armadas de cuáles son sus objetivos de defensa frente a los países vecinos y a una mirada de la región y del mundo. Le dan un formato de cómo tienen que comportarse. Y cuando pasan por el capítulo Chile, dice, bueno, y tenemos que controlar ambas márgenes del Estrecho Magallanes. Los chilenos dicen, muchachos, el Estrecho Magallanes es nuestro, por favor, lo pusieron en el papel. Entonces, ¿qué necesidad? El papel tendría que haber ido a Cancillería, y si fue a Cancillería, los colegas que estaban en Cancillería se equivocaron al no leerlo o le dieron una redacción, porque he leído alguna versión que esto les vino escrito in totum, esa parte desde la Cancillería, algún joven, un reivindicador de la historia, y bueno, yo lo voy a escribir así, a ver si pasa, 30 años después la cambio. No pasó y tenemos este incidente. Vuelvo a decir, tenemos que ser serios. No hay ninguna necesidad de irritar a Uruguay por tal o cual, si vacuna bien o no vacuna bien, si recibe argentinos, si no recibe argentinos, si trata mejor a los inversores o no. Cada país tiene su historia. Y si quisiéramos tener un buen concierto y un buen diálogo, sentémonos en el Mercosur. Y en lugar de pelearnos por lo que no tenemos que pelearnos, coordinemos posiciones y discutamos la mirada que tiene Uruguay, la mirada que tiene Brasil, la que tengo yo, y veamos dónde está el punto de común denominador. Esto es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo de un diplomático. Déjame que termine con una pregunta, te diría que es casi personal. Y que como canciller no correspondía que se te hiciera porque, primero, que la respuesta iba a ser formal y no es elegante que un canciller opine de un mandatario de otro país. No. No, yo creo que eso periodísticamente está comprobado. Está comprobado, pero la estatura de un hombre, como dicen, se mide de cintura para arriba. Ok, dale, dale. Como dijiste, personal. No. La pregunta es, me gustaría que me definas desde el corazón, desde las vísceras, desde tu gusto, a Bolsonaro. Un personaje tan controversial, tan machista, tan incontrolable en su manera de expresarse. Vos como persona y como político, ¿qué es Bolsonaro? A ver, yo tengo un enorme cariño, aprecio y admiración por los brasileños.
a mí me predisponen de la mejor manera. Viste que hay lugares que cada uno en la vida se siente más cómodo en un lugar que en otro, más feliz, menos feliz. A mí Brasil suscita de mi felicidad lo mejor, quizás asociado a algunas cosas de mi juventud, pero también al tiempo que yo viví en Brasil trabajando con los equipos negociadores y después destinado en Brasilia. Hay un Brasil muy diferente, es como los Estados Unidos. A veces los argentinos creemos que Estados Unidos es New York o la costa este, o creemos que es no sé cómo decirte, la sofisticación hipista e intelectual de la costa oeste de los Estados Unidos. Pero hay un Estados Unidos inmenso que está en el medio, que es muy primario en sus análisis, que no tiene ninguna vinculación con sentir que vienen de una inmigración europea o que son hijos de un modelo conceptual creado por los ingleses y que miran y le dicen, che, Argentina. ¿Qué? ¿Dónde está? No tienen ni idea ni siquiera dónde está Miami. Eso determina una forma de actuar ante la vida que, entre otras cosas, produce un fenómeno como Trump. Vamos al Brasil. El Brasil, que convive al lado nuestro, es 5 veces el tamaño de Argentina, 220 millones de personas, y nosotros tendemos a asimilar a Brasil con los riograndenses de Santa Catarina, los que vamos a la playa, o Río de Janeiro y San Pablo. San Pablo es una pujanza, aparece en Buenos Aires o París, o puede tener cosas de New York, pero hay un Brasil profundo, un Brasil grande que no está totalmente incluido en las cuentas nacionales, que no tiene toda la expectativa de desarrollo que nosotros asociamos a un sector del Brasil que tracciona al resto. Pero ese Brasil es muy numeroso y la forma de diálogo de Bolsonaro, me refiero al Bolsonaro en campaña, llegaba muy directamente a ese segmento del Brasil que no se identifica con nada, con un señor en Brasilia que no tienen muchas veces ni idea dónde queda Brasilia. El hombre que está en el interior del norte, en el interior del estado de Pará, en el interior de Campo Grande, que es totalmente diverso. Y él tocó esa fibra. Obviamente, en el ejercicio de la presidencia, él lleva esa impronta a Bolsonaro, y en esa impronta que él lleva, el mundo que espera del Brasil, que es una de las, llamemos así, uno de los grandes y más pujantes países de América y una eventual capacidad de ser un país potencia entre las 30 naciones del mundo, ¿cómo va a tener un presidente que dice las cosas que dice y de la forma que las dice Bolsonaro? Entonces, ahí empieza su incongruencia y la sociedad brasileña y sobre todo los medios de comunicación acentúan enormemente esa rusticidad que tiene para él expresarse, pero que a un segmento lo entiende, al hombre carioca, al empresario de San Pablo, al intelectual que está ahí en las universidades. No, pues ¿cómo va a tener un presidente que dice las cosas que dice, las negaciones nihilistas de tal o cual realidad? Pero hay un dato que siempre es importante reconocer. Los líderes están electos en el voto de la población y es algo que tenemos que aprender a respetar, porque si no, a este no me gusta, sáquenmelo. No se puede realmente. Lo eligieron X cantidad mayoritaria de los brasileños. Totalmente. ¿Crees que esa manera de Bolsonaro puede ser muy influyente en que vuelva Lula a ser presidente de Brasil? A ver, yo creo que como en todos los países de América del Sur, la posibilidad de un presidente ser electo va a depender de su capacidad o de la credibilidad que le suscite al votante de que le va a resolver los problemas que tiene y que le va a dar un poquito más de bienestar. En algún momento se lo atribuyeron a Bolsonaro, como 8 años para atrás, o más para atrás, se lo atribuyeron a Lula. Después Lula ungió a Dilma Rousseff con el capital político que él había acumulado, que manejó de un modo, porque incorporó a mucho de ese Brasil profundo al Brasil, llamemos, blanqueado en sus cuentas, en su participación y demás, y además al mundo le dio un mensaje de
progresista, moderado, con capacidad de ver los problemas grandes del mundo, de defender el medio ambiente, y tenía además una virtualidad comunicacional que era espectacular. Vos te sentabas al lado de Lula y te encantaba, era como un encantador de serpientes de la política, era muy bueno. Entonces, Bolsonaro en un primer momento captó un poquitito, no de lo de Lula, sino captó un poco de ese diálogo con su gente, y bueno, y después de esto ha entrado en un torbellino. Hoy creo que los brasileños lo que quieren que son resolución de problemas, y el que esté en mejores condiciones el año que viene de ofrecerle esto, en lo que es la facción de Lula o el sector de Lula, no hay un emergente, perdón, de Bolsonaro. Bolsonaro está cuestionado y por detrás de él no parece haber nadie. Y los gobernadores que en algún momento medio como que se alinearon, se identificaron con Bolsonaro, ya no lo acompañan y van a tener que crear un liderazgo nuevo, João Doria, otros gobernadores como el de Minas Gerais y demás. Y Lula va a dar lo que él ya prometió. Pero lo que funcionó en el 2000, yo no me acuerdo bien, en el 2004, 2005, puede no ser lo que funcione en el 2022. Ahora, para comer en este Brasil que a vos te encanta, para comerte un asado elegís a Lula y no a Bolsonaro. A ver, yo en este momento quiero la felicidad de los brasileños, porque en la medida en que ellos son felices, porque crecen. Y cuando Brasil crece, a mí también me va bien. Y yo necesito tener claro a dónde va Brasil, porque esto es como la vida de los mexicanos. Querramos o no querramos a los Estados Unidos, México siempre va a estar al lado de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos lo tienen claro, porque solo se preocupan, mirando hacia el sur, a ver en qué están los mexicanos. Y tratarán de apretarlos, apoyarlos, orientarlos, pero ese es lo que yo tengo que dialogar. Y los argentinos tenemos en la dirigencia un prurito de entender que nosotros no tenemos nada que decir, que los brasileños, inclusive hasta en algún momento tuvimos visiones derogatorias de la sociedad y de la dirigencia brasileña. Nosotros la verdad que no somos tanto como creemos. En eso el Papa estuvo bien cuando dijo que nos compren por lo que valemos y nos vendan por lo que creemos que valemos. Entonces, tenemos que tener claro y tener un gran diálogo con la dirigencia brasileña. Toda la dirigencia brasileña. Y cuando digo toda, no es solo con Lula, con Bolsonaro, con las alternativas a Bolsonaro, los sucesores de Lula, es con la dirigencia empresarial, con la dirigencia sindical, con los dirigentes sociales. Las Fuerzas Armadas tienen que tener consulta, tienen que conocerse, es importante. Lo mismo pasa frente a Chile. Y estamos siempre más llenos de prevenciones que de realidades en la mirada que tenemos de unos y otros. Y no lo digo que solamente es un defecto argentino. Los brasileños nos desconfían. Nos desconfían porque cambiamos siempre la palabra. Y los brasileños tienen una cosa que con la palabra más o menos la siguen. Y los chilenos no desconfían por N cantidades. Desde el día que llegó San Martín con la joya de Mercedita, ya estaban desconfiando de alguna cosa. Pero bueno, esas son las realidades de esas naciones y nosotros tenemos que decir, ¿qué le interesa a la Argentina? ¿Y en qué me puede ayudar Brasil o en qué me puede ayudar Chile? Esto es lo importante. Fori, ex canciller de la República Argentina, candidato a diputado nacional, gracias por este contacto. Y adelante, Santa Fe nos une, la lista que yo integro. Un fuerte abrazo, Eddie. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, nos vemos. Chao. Nos vemos, nos estamos viendo. Gracias por esta invitación a charlar. Lo aprecio muchísimo. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.